Hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estén. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo webinar de Nexo y esta vez tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar del lanzamiento de un libro y tenemos acá al autor, que es Daniel San Martín Sepúlveda. Daniel es economista de la Universidad Católica y tiene un MBA de la Universidad de Cambridge y también es máster en inteligencia artificial de la Universidad de Bolonia. Daniel ha sido consultor en diversos países y profesor de las escuelas de negocios de la Universidad Católica y de la Universidad del Desarrollo. Hoy reside en Londres y trabaja en una femtech startup. Y hoy vamos a tener entonces el privilegio de conversar, de poder conocerlo un poco más, pero también conocer la historia detrás del libro y de qué se trata. Y en paralelo también vamos a conversar con Ítalo. Ítalo, de hecho, va a ser el moderador de esta conversación. Ítalo es periodista de la Universidad Católica, es un máster en medios de comunicación de la London School of Economics and Political Science, con experiencia trabajando en diversos medios. Hoy también reside en Londres y trabaja en una empresa de tecnologías desarrolladas para medios de comunicación. Así que esperamos que esté entretenido el formato, que lo puedan disfrutar y que puedan conocer también de este par de chilenos que tienen ideas muy novedosas y podamos sobre todo conocer un poco más del libro Clarity. Bienvenido Ítalo y Daniel. Muchas gracias, Caro. Bueno, yo me voy a adelantar un poco porque yo creo que acá la estrella del webinar es mi gran amigo Daniel, pero les quiero dar un poco de contexto de qué es lo que yo hago acá, ¿no? Yo me siento un poco, en el buen sentido de la palabra, como un poco el invitado medio raro, digamos, en un grupo de científicos, de un divulgador científico como es el caso de Daniel, una persona del mundo de las comunicaciones que entra en este webinar. La verdad que suena algo raro. Entonces, la verdad que yo les quiero dar un poco de contexto. Con Daniel nos conocimos acá en Londres, ambos estamos residiendo en Londres, la verdad que jugando a la pelota, un día jueves, tomando una cerveza, y bueno, nos fuimos entablando una amistad, una relación que se fue dando inicialmente de amigos, pero que en algún momento este amigo me dice que escribió un libro y que lo va a publicar nada más y nada menos que en la editorial Planeta, la editorial más grande en el mundo hispanohablante. Entonces, evidentemente que yo le dije, wow, qué onda, y le dije, a ver, muéstrame tu libro. En realidad me encantaría leerlo, yo soy una persona de las comunicaciones, muy lectora, y le pedí el libro y me lo leí. Y la verdad que aquí me voy a salir un poco del lado de la amistad, pero la verdad que a mí me parece un libro sensacional. Y por lo mismo yo me invité, la verdad, acá me debo de ser bien franco, me invité a ser parte del proyecto. Y claro, yo estoy un poco desarrollando la estrategia de comunicaciones de lo que es el libro Clarity. Y hoy por hoy, acá estamos en el webinar, con un proyecto que la verdad que ha avanzado a pasos agigantados, porque la verdad que en algún momento soñábamos con hacer webinars, con hacer charlas, cuando el libro fuera un absoluto éxito. Y eso pensábamos que iba a ser en años desde que se lanzara el libro. Sin embargo, la verdad que hemos avanzado muchísimo, estamos con bastantes charlas, con webinars, y creo que en este preciso webinar, en un mundo de científicos chilenos connotados que están viviendo en el exterior, en Estados Unidos, o que estuvieron ahí, como fue el caso de Rodrigo también, es un tremendo honor. Y evidentemente que nos hace muy felices con Daniel estar acá. Bueno, partamos un poco entonces con la introducción de Daniel. Bueno, usted lo decía recién, Caro, Daniel es economista. Entonces, una de las primeras preguntas que siempre hacen los periodistas y a Daniel, cuando le empiezan a preguntar de su libro, un libro de divulgación científica, es cómo un economista llegó a escribir un libro de divulgación científica, porque el título suena raro. Daniel. Sí, efectivamente, y sobre todo estaba pensando eso. Esa es una pregunta que al principio es un poco incómoda, pero en este particular webinar, más aún con solo científicos observando, tener que venir a decir cómo me atreví a escribir un libro de divulgación científica. Y realmente doy una respuesta un poco más pop, de que la economía me permitió juntar las cosas y todo, pero yo les voy a contar la verdadera historia. La verdadera historia, a mí siempre me gustó la ciencia, diferentes disciplinas científicas. Cuando estaba en el colegio me gustaba
tanto las ciencias naturales, física, química, biología, como las ciencias sociales, que sí que son ciencias, podemos hablar de eso más tarde, ciencias sociales como la sociología, la economía, incluso la historiografía, ciencia política, y no sabía muy bien qué estudiar y terminé estudiando economía un poco porque me parecía algo que amalgamaba un poco los dos grandes mundos que habla C.P. Snow, del mundo humanista y el mundo de la ciencia exacta. Y yo me puse a escribir este libro, la verdad, que casi como un hobby. Yo llevo 10 años escribiendo el libro en mi tiempo libre. Entonces yo estudié economía en la Universidad Católica, trabajé en LAN, hoy día la TAM, en la línea aérea como consultor interno, después otras labores en consultora. Yo escribí este libro por hobby, por absoluto, no tenía en esa época ninguna pretensión de que fuera un libro que se fuera a publicar o que a mí me interesaba el tema y trataba de vincularla. Y el momento en que, y de hecho no lo contaba mucho, muchas veces me acuerdo que me preguntaban qué hiciste ayer domingo y me daba como pudor y decía, no sé, estuve viendo tele todo el día, pero era mentira, ya estaba escribiendo casi que solo en la biblioteca, pero sin contarle a nadie, porque en realidad, o sea, nunca lo vi, digamos, como un proyecto de verdad, era una cosa un poco para mí, de tener esto como, esta afición de que como me gustaba mucho leer divulgación científica, un poco para resumirlo y tenerlo como atesorado y ordenado para mí mismo, porque me gustaba como esta capacidad de sintetizar cosas y darle sentido. Y fue recién al final de mi proyecto en Cambridge, de mi MBA en Cambridge, en el verano, habían varios proyectos que se podía hacer y yo tomé un curso de Art Economics, que es básicamente como que se mira desde la perspectiva de economía y de negocio las diferentes actividades artísticas. Estaba mucho más centrado en artes visuales, mucho auction de cuadros, etcétera, etcétera. Y yo hice mi proyecto en el mundo editorial para entender un poco mejor esto. Y en ese proyecto, estuve como 3 o 4 semanas, fue bien romántico porque estaba viviendo al lado de la biblioteca de Cambridge y me dediqué sistemáticamente a ver qué otros personajes del mundo y de la historia habían hecho algo parecido a lo que yo estaba haciendo. Esto de tratar de poner diferentes disciplinas científicas y encajarlas en un modelo integral. Hoy día, podemos hablar de eso también más tarde, yo en esa época le llamaba un modelo integral, de cómo poner diferentes ciencias o disciplinas en un solo esquema conceptual que fuera simple, claro y coherente. Oye, Daniel, te voy a interrumpir brevemente, porque tú estabas ahí mencionando un modelo, que es el que evidentemente que yo lo sé, pero y me encantaría que se lo expliques súper en detalle a la audiencia, pero yo creo que antes de eso, me encantaría que les resumieras el libro en una frase, o sea, o no sé si en una frase, pero ¿de qué se trata el libro Clarity? A las personas que están acá, porque evidentemente sería interesante que ellos sepan. Dale, pero quiero terminar la historia que estaba justo llegando al momento del epítome. Esta historia, perdona, estaba en la biblioteca de Cambridge y hice la investigación y me di cuenta que nadie había hecho esto de juntar diferentes disciplinas científicas de la manera en que yo lo estaba abordando. Yo lo pongo en mi libro. Hay ciertos modelos que son darwiniano o evolutivo. Tenemos a Bergson, tenemos a Spencer, un darwinismo muy clásico. Pero son aplicaciones de darwinismo muy forzadas, sobre todo las aplicaciones de ciencias sociales son hasta bien terribles, llevaron a grandes problemas. Después hay propuestas que yo llamo enciclopédicas, de poner la enciclopedia es una manera de juntar el conocimiento humano, pero sin un hilo conductor. En mi libro yo trato de hacer un hilo conductor, entonces yo cuento, ya que respondo, atiendo tu pregunta, Ítalo, es un relato que va desde el Big Bang hasta nuestros días, que va pasando por diferentes niveles y que después con esa misma estructura mental, patrón, marco, intento predecir lo que va a pasar a futuro con la humanidad. Entonces tenemos propuestas enciclopédicas, propuestas evolutivas, darwinianas, después tenemos varios modelos termodinámicos que intentan de aplicar principios termodinámicos a diferentes tipos de sistemas biológicos, sistemas físicos, sistemas sociales, que a mi juicio son súper adecuados, pero son complejos matemáticamente. Entonces para el lector medio no se ven muy interesantes. El principal expositor de esto es Eric Chison, un físico de Harvard, que yo me baso el libro, toda la parte cuantitativa, la poquita que hay en mi libro, es básicamente una oda a Eric Chison. Pero le falta harto relato. Creo que no es tan atractivo, placentero de leer para el lector común.
Entonces, no había algo que intentara poner en un esquema simple y que además fuera riguroso desde el punto de vista científico. Sentía que nadie había llenado este espacio de hacer algo que tuviera tres atributos: que fuera placentero de leer, que fuera riguroso y que fuera realmente integral, poniendo todas estas disciplinas. Entonces me di cuenta que mi esfuerzo, que al principio era súper como heroico o incluso de hobby, había un espacio a ser llenado, y yo sentía que mi libro sí tenía entonces un espacio. Entonces, aunque yo no era científico, mi gran gracia como economista, lo que los economistas hacemos realmente bien, y los consultores de negocios creo, es tomar información súper compleja y sintetizarla en modelos sencillos que toman lo más relevante de los fenómenos. Nos molestan a los consultores de que después de 3 meses cobrando un montón de plata, terminamos con una diapositiva de 4 pasos. Pero para llegar a ese nivel de claridad, de simplicidad, hay un montón de trabajo detrás. Y Clarity busca precisamente eso. Este libro busca esa labor. Yo me demoré 10 años, son 500 entre libros, papers y artículos científicos, y termino efectivamente con un modelo de 4 pasos, pero que se van repitiendo una y otra vez en estos diferentes niveles que yo hablo. Ahí vamos a hablar más en detalle de cuáles son los niveles, etcétera, etcétera. Pero se aplica el mismo modelo de 4 pasos para las diferentes disciplinas y en diferentes niveles de la realidad. Y eso no estaba, había una oportunidad de mercado en lenguaje economista, y creí en ese momento, ok, tengo algo que aportar. Yo no soy científico, creo que un nivel, un entendimiento de las diferentes ciencias sobre el promedio, soy muy curioso, me gusta mucho leer, y sí puedo entregar esta capacidad de sintetizar, de juntar en un modelo claro y coherente, como siempre digo, y ponerle un poco, darle sentido a esta gran amalgama de conocimiento humano. Y ahí, desde que volví de Cambridge a Chile, ahí sí que me dediqué ya mucho más, trabajé, pero me dejaba el día libre. Hubo una época que estuve trabajando solo en el libro, etcétera, etcétera, hasta que el 2019 terminó por quedar listo el libro. Oye, profesional. Daniel, tú cuentas, a ver, dices que cuentas la historia desde el Big Bang a nuestros días. Puede sonar hasta bastante ambicioso, ¿eh? Tiene algo, yo creo que de Harari también, pero ¿cuál es quizás la gran diferencia tuya con Harari? Porque tú mencionabas que revisaste varios de los autores, quizás Harari ya es como lo más novedoso dentro de esto. Y es una buena pregunta, me la hacen bastante. Mucha gente dice, te basaste en Harari, y la verdad, yo partí mi libro 3 o 4 años antes, y ya tenía la estructura lista antes de que llegara el libro de Harari a Chile, o que yo lo conociera. De hecho, mi reacción al ver el libro de Harari fue como, ¡oh no! Me robaron por supuesto, Harari no me la robo, no estoy sugiriendo eso, pero fue como, no, hay algo parecido, ok. Sin embargo, la diferencia es que en mi relato, el relato de Harari parte con el origen del hombre, de la humanidad, y llega en el primer libro, en Sapiens, de Animales a Dioses, hasta la actualidad. Sin embargo, mi libro parte desde el Big Bang, parte mucho más atrás, en todo el proceso de formación de objetos físicos, el origen de la vida, la evolución biológica, y cubre también lo que cubre Harari con el desarrollo biológico del hombre, cultural, y después, en mi último capítulo, trato de aventurar ciertos elementos que nos permiten pensar sobre nuestro futuro, sin tratar de predecir específicamente nada. Sí. Oye, cuéntanos quizás algunos ejemplos. Oye, en primer lugar, yo creo que acá esto hagámoslo lo más interactivamente posible. Sí, si alguien se quiere, por favor, meter y hacerle una pregunta a Daniel, pero bienvenidísimo. O opinar, somos poquitas personas. Yo creo que lo lindo de esto es tratar de hacerlo lo más interactivo posible, y críticas también. O sea, está súper bien, de verdad, que me digan, mira, en realidad está interesante tu libro, pero yo creo que no es posible estudiar de la misma manera la sociología y la física, porque inherentemente tienen, o sea, es una discusión que creo que es válido y interesante de tener. Y con este público yo creo que se puede complementar muchísimo. Exacto, más. Y si son posturas contrarias, más interesante aún, en el fondo. Sí. Oye, yo te iba a preguntar, porque claro, tú mencionas estos distintos niveles desde el Big Bang hasta nuestros días. Quizás nos puedes dar algunos ejemplos de estos niveles, y cómo se trata la temática de Clarity en estos 3 distintos ejemplos. Claro, el libro, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de echarle una mirada. Ahí veo a Tomás diciendo sí.
ahí me hará las críticas constructivas o destructivas convenientes. Se divide en 7 capítulos y cada nivel trata de un nivel. Entonces el primer nivel es el nivel de los átomos, cuenta básicamente, aborda temas de astronomía y de física, y cuenta cómo los átomos al final del capítulo se van agrupando de ciertas maneras hasta construir moléculas, pero la que a nosotros nos interesa es la del ARN. No sabemos exactamente cómo eran las primeras moléculas replicativas de la Tierra, pero creemos que son muy parecidas. ¿Te has encontrado? Sí. Ya, ahí voy a responder, voy a terminar mi explicación. Entonces me centro en una molécula en particular, el segundo capítulo, que es el ARN, su historia y su proceso, a través de los 4 pasos, de cómo el ARN se fue reuniendo junto con otras moléculas hasta constituir un objeto más grande, que hoy día le llamamos célula, con ciertas propiedades. El tercer capítulo o nivel, es el nivel de las células, trata cómo las células fueron volviéndose cada vez más complejas y luego cooperando para formar objetos aún más grandes. En particular a mí me interesan los animales con conciencia. El cuarto capítulo es la historia de los animales, cómo se fueron haciendo cada vez más complejos y también cooperando entre sí hasta formar objetos más complejos, que son las manadas, y particularmente me centro al final del capítulo en el origen del ser humano y me centro en los grupos de humanos que son las primeras comunidades. Capítulo 5 trata sobre este objeto que son las comunidades humanas, su complejización y también cómo diferentes comunidades fueron conglomerándose hasta conformar un objeto más grande que son las civilizaciones. En el capítulo 6 abordo la historia de las civilizaciones, cómo se fueron volviendo cada vez más complejas y se fueron conglomerando también en un gran objeto que es hoy la humanidad. Y entonces durante este proceso cuento la historia de cada uno de estos objetos y muestro que hay un cierto patrón que se va repitiendo una y otra vez. Entonces yo, como de nuevo, y aquí está creo mi valor, al principio me pero creo que hay un valor en esto, digo, siempre hay 4 pasos que se van produciendo secuencialmente en todos los niveles. El de aparición es cuando a partir de los objetos del nivel inferior se conforma el objeto de cada nivel. Entonces, por ejemplo, el capítulo 3 es cuando surge la célula, es cuando en cierto momento el patrón de interacciones entre las moléculas adquiere ciertas propiedades que es la vida, y en ese mismo instante aparece la célula, porque por definición la célula es la unidad de la vida, entonces aparece la célula en ese sentido. Segunda etapa es de selección. En la mayoría de los capítulos es selección natural. En el primer capítulo en rigor no, porque no hay reproducción, pero sí hay una selección en el sentido de que ciertos patrones de partículas subatómicas pueden existir, son estables y otros no. Hay una suerte de selección. El paso 3 en todos estos niveles es la cooperación, como diferentes objetos van empezando a cooperar, a unirse físicamente y a cooperar, a establecer interacciones interesantes entre ellos. Entonces en el nivel de las células, cuando las células empiezan a interactuar entre ellas ya de manera permanente, empiezan a formar organismos. Y el cuarto paso es el paso de la especialización. Como en estos grupos, en estas comunidades de cada objeto, algunos de los objetos se van especializando a funciones. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las células, en los primeros organismos pluricelulares, todas las células eran del mismo tipo, pero conforme el grupo iba evolucionando, algunas fueron especializándose, y ahí yo, para efectos más artísticos, me centro en las neuronas. Entonces, al final, cuando tenemos un grupo de células especializadas interactuando en un patrón lo suficientemente complejo, surge el siguiente nivel, que es animales con conciencia, es decir, un objeto que tiene propiedades que los objetos inferiores no tienen. Entonces esa es un poco la gracia del libro, muy estructurado, estos 7 niveles, con estos 4 pasos que van pasando una y otra vez. Entonces explico un mecanismo por el cual el universo pasó de partículas subatómicas erráticas flotando a encontrarnos hoy día en un universo con objetos tan complejos como seres humanos que son capaces de hacer un webinar y esa es la historia del mundo que cuento en Clarity. Oye, hagamos la pregunta acá que hace Marcelo, que está sin micrófono, pero dice: ¿te has encontrado con problemas en el camino? Con científicos, por ejemplo, que te digan que has aproximado un tema de una manera errónea o que tienes conceptos equivocados. Y si ha pasado, ¿cómo has abordado este problema? Sí, ahí yo creo que bueno, por eso me demoré tanto tiempo también. Creo que he sido bastante Mateo. Yo cuando estaba escribiendo ya me asesoré, no por grandes nombres, pero sí por amigos que habían estudiado carreras en las primeras etapas de diseño
cada capítulo me ayudó un amigo de cada uno de estos niveles. Y después cuando ya tenía el borrador listo, se lo mandé también siempre a doctorados de cada uno de los niveles. Entonces, y ellos me corrigieron muchas frases que era como, mira, en realidad si lo dices así te van a asesinar, entiendo lo que quieres decir, dilo de esta otra manera. Y, a ver, ¿algún ejemplo ahí de alguien que te haya dicho? Por ejemplo, me acuerdo en biología pasó harto y yo sabía que no era así, pero una cosa como escritor uno quiere ponerle un poco de emoción, entonces había una concepción bien teleológica cuando yo hablaba. Entonces decía, y entonces los animales se fueron volviendo más complejos y terminamos nosotros los seres humanos apareciendo en el planeta, que tenía un sentido artístico que como lógico, digamos, de ponerle emoción, pero en realidad era muy importante decir que la evolución por selección natural no tiene dirección, no tiene propósito, es un mecanismo ciego y en el cual en algunos contados casos va produciendo complejidad. Entonces, yo lo sabía y todo, pero no me preocupaba. Entonces me decía, mira, te van a asesinar los biólogos si no explicas explícitamente esto. O después, por ejemplo, en el nivel de las sociedades, me lo hizo un amigo doctorado en historia, nunca lo decía así, pero se daba a entender que habían sociedades superiores a otras, por la retórica, que también yo intentaba, no porque yo lo piense, sino que y gracias a esto la sociedad logró mejorar y logró superar a las otras. Entonces, ahí me dijeron, no, o sea, y de nuevo, yo entiendo el mismo concepto. No hay sociedad superior a otra, hay sistemas culturales que se van adaptando a entornos distintos. Pero había siempre entonces había que ser muy explícito en aclarar este tipo de cosas. Lo que sí es interesante, que yo pensé que me iban a discutir mucho más, es la estructura. No puede ser que haya una misma estructura para explicar la física, pero la verdad que el modelo es tan simple, de 4 pasos y es tan general, que nadie tuvo problemas con eso. Y ahí yo creo que está el golazo, creo yo, del libro, de que el modelo de 4 pasos no es incorrecto en ninguna de las ciencias, en rigor. Tal vez no es la manera en que lo explicarían, pero no es incorrecto el modelo en rigor. Me cuidé de no decir ninguna palabra incorrecta. Entonces, por ejemplo, selección, yo al principio era selección natural y ahora es selección. Entonces, con eso, cuando lo trato a los átomos, que obviamente no puede haber selección natural sin reproducción, digo selección. Entonces, nunca digo una palabra que no es verdad. Entonces, cada línea de mi libro está revisada por algún científico para ver que no hay nada que yo diga que no sea verdad. Sí está estructurado de una manera que no es la tradicional, pero no, creo que ese es el gran gol del libro, de estructurar de una manera no tradicional, pero que permita a un lector ir de una manera coherente y unificada, con el mismo modelo, desde el Big Bang, pasando por los diferentes fenómenos que estudia cada ciencia, hasta llegar al presente y después aplicar ese mismo modelo, esa misma lógica, es decir, ok, ocupemos esta lógica, este modelo, para ver qué puede pasar con la humanidad. Aquí hay una nueva pregunta, pero le voy a decir a Caro que la haga directamente porque... Ya, súper. Estaba pensando, porque tú decías 500 papers, y yo dije, hoy con tanta información, con tantas fuentes de conocimiento, ¿cómo logras estructurar el libro? Voy a leer mi pregunta. ¿Y cómo seleccionas los temas y el inicio y el fin de un capítulo? Y por esta cantidad de trabajo que invertiste, ¿hay alguno de esos capítulos a los que les tenga especial cariño? Que diga, ay, sí, este me costó tanto. ¿Puedes hacer un comentario acerca de eso? Sí. Y me voy a sumar a la pregunta de Caro, ¿cuál fue el que más te costó encajar con el modelo? Porque me imagino que el modelo también debe haber sido difícil de aplicarlo en todos los niveles. Sí. Qué buena pregunta. La verdad que es un proceso súper iterativo. Yo no es que el día 1 tenía listos los capítulos y los temas y fue... O sea, por eso me morí 10 años también, porque era muy de ir y venir. Entonces tenía una idea de cómo tenía que ser. ¿No? Creo que eran 4 capítulos al principio. Después iba aprendiendo y decía, no, esto hay que dividirlo. Pero eso me obligaba a aprender de otros temas. Entonces, de hecho yo calculo, no tengo la prueba, pero yo calculo que entre escrituras informales deben haber unas 10.000 páginas. El libro tiene 270 páginas. Entonces lo que termina quedando es una proporción minúscula, porque son aquellos contenidos que no solamente son de calidad, sino que más coinciden entre ellos. Yo ya en las versiones finales, una versión que yo pensaba que era final tenía 900 páginas. Y en realidad
ahí había mucho que se podía sacar, cosas que no calzaban tan bien y todo. Entonces lo que queda son todos aquellos elementos que calzan a la perfección con las demás disciplinas, pero para llegar a ese punto de calce es un proceso, de nuevo, súper iterativo. No es que partí con un capítulo y después adapté lo otro, sino que todo se movía al mismo tiempo. Y tengo un montón de contenido que yo creo que es súper bueno, o sea, muchas cosas que me hubiera gustado contar, que tuvieron que quedar fuera, porque no estaban en esta línea argumental tan clara. Y esa iba a ser la continuación de mi pregunta. ¿Es el material suficiente como para un libro, un Clarity 2? ¿O cuál sería la idea? Tengo, en cantidad definitivamente, pero como tengo que ver cómo agarro estas piezas para hacer un todo coherente. Tengo idea para Clarity 2 y Clarity 3. Pero que no quiero contar ahora porque como saben, me demora harto escribir los libros. Si me han preguntado para cuándo Clarity 2, y yo digo, no, si doy fecha voy a decepcionar seguro. De la pregunta del capítulo que más fue el que más me gusta y tú el más difícil, los dos. El que más me gusta, creo que todos, pero creo que el capítulo 5 el más interesante a mi juicio, porque capítulo 5 es el que trata de las comunidades y de cómo las costumbres y las creencias, o sea, nuestra manera de mirar el mundo, la cosmovisión, surge del propio proceso de la sociedad al adaptarse al entorno. Y para mí es fascinante porque me estoy preguntando cómo surgen las ideas, básicamente, pero yo estoy pensando eso, o sea, es como súper autorreflexivo el proceso, porque digo, pero si yo estoy pensando esto, mi propio pensamiento ya viene de esta condicionante, entonces se produce como una circularidad que es distinto a estudiar un objeto que sea completamente externo, o sea, un sistema que es completamente externo, yo veo sus partes, pero si el sistema, mi sistema psíquico es parte del sistema que estoy tratando de explicar, es súper confuso, pero a la vez súper fascinante. Y el capítulo más más me costó, creo que el capítulo 1. El capítulo 1 es probablemente el que menos calza naturalmente con el modelo, pero está bien hecho, creo, porque es el capítulo 1, entonces nadie lo nota. Nadie nota que no calza tan bien con los demás porque es el primero que están leyendo, y nadie en el 6. En el 6 yo espero que la gente diga, el 6 calza con el 5, con el 4, con el 2. Pero no, si el 1 estuviera en la mitad, creo que la gente diría, esto es como distinto. Oye, Daniel, hemos hablado de rigurosidad científica, hemos hablado también de la integración de las distintas ciencias, pero tú mencionaste en un comienzo de que había un tercer propósito súper importante para ti, como autor del libro, a la hora de publicar, o de las sensaciones que tú quieres generar en el público, que es de generar esto de un relato placentero, que es difícil, ¿eh? Porque estamos hablando de rigurosidad científica, de integrar ciencias, de un modelo, estructurar todo el conocimiento. ¿Cómo hacemos esto placentero para quien lo lea? Y una de las cosas interesantes, bueno, que yo evidentemente tengo ahí acceso privilegiado al conocimiento de Daniel, es esto de responder las grandes preguntas, ¿sí? Porque yo creo que finalmente es respondiendo a estas grandes preguntas que uno puede llegar a lectores que, digámoslo, quizás no son tan científicos, ¿no? Que no son de un mundo de la ciencia o de la divulgación científica, pero que de todas maneras también se pueden ver interesados en leer Clarity. Preguntas como ¿por qué nos enamoramos? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué sufrimos? Son preguntas que podríamos ponerlo entre comillas, como las grandes preguntas filosóficas de la vida que se respondan durante el libro, y que creo, a mi juicio, quizás estoy equivocado, pero son un poco lo que genera esto de un relato placentero. Sí, acá tal vez, y qué interesante esta charla, porque en general tenemos públicos menos científicos. Entonces, cuando sale esa pregunta, efectivamente lo que yo trato con este libro es de acercar la ciencia a las personas, tratar de hacerlo en una retórica que inspire, que asombre, que emocione. El pitch comienza con esta parte, de hecho. ¿Cómo? El pitch comienza con esta parte. El pitch. Y entonces yo al principio de cada capítulo hago que la gente descanse un poco, una historia un poco más emotiva, que tiene que ver con el capítulo, pero que apela más a las emociones, etcétera, etcétera. Y ahí está el placer, digamos. Sin embargo, y esto lo voy a agregar en este webinar, el gran placer para mí, como intelectual,
o sea, hay muchos libros que intentan acercar la ciencia a las personas y probablemente mejores que los míos, pero para mí, o lo que más me da placer intelectual de mi propio libro, es esto de unir las disciplinas científicas, de tratar de responder a esta aspiración humana de un conocimiento unificado. Que se ha escrito harto, está el libro de Wilson de Conscience y como este debate de si se puede tener una mirada unificada del mundo. No, o sea, y acá quiero ser súper claro, esto no es una teoría del todo, no es un modelo testeable, no es en rigor, y ustedes me van a entender, no es un modelo científico, el modelo Clarity de 4 pasos, no es testeable. No es que yo esté diciendo, oigan, el mundo tiene 7 niveles y tiene 4 pasos y lo vamos a salir a testear. No es así, es simplemente una manera de ordenar, de clasificar cosas que para mí es placentera intelectualmente. Entonces para mí y creo, me atrevo a decir que públicos como los de esta charla es la parte que creo, y ojalá lo discutamos ahora, pueden encontrar más placer, porque encontrar una linda historia asociada a la ciencia hay muchos libros. Oye, ahí voy a aprovechar de intervenir. Y por supuesto, Tomás. Yo soy más del lado de la física, ¿ya? Nosotros en Nexos, por aprovechar de hacer propaganda, lo bonito es que o sea, somos chilenos en el fondo que estamos trabajando en ciencia en Estados Unidos y tenemos de diferentes disciplinas y nosotros conversamos del libro también de manera interna y tenemos diferentes opiniones al respecto, y yo creo que hay una parte que aclaraste muy bien, porque al principio nosotros nos surgió un poco la duda, o algunos de nosotros, de justamente cuando uno habla de un modelo, y esto es una pregunta muy antigua, cuando uno habla de un modelo uno tiene dos alternativas, uno tiene la opción de decir, este modelo refleja algo intrínseco del problema, o este modelo simplemente encaja con las observaciones. Y esto es antiquísimo, o sea, desde de partida de los filósofos griegos, por ejemplo, no sé, de Aristóteles hablaba, por ejemplo, de que tenían las explicaciones tenían que tener un mecanismo, que no era simplemente hacer calzar las piezas, sino que tenía que haber un mecanismo que explicara por qué un modelo servía o no. Por ejemplo, después, no sé, incluso Copérnico, por ejemplo, cuando él propone su modelo, ¿fue Copérnico? ¿Copérnico? Sí. Creo que sí. Él en el fondo, para desplazar, para proponer su modelo, él decía, esto es simplemente un modelo matemático que no necesariamente refleja la realidad, por ejemplo. Y eso lo hacía para salvarse de la Inquisición y temas de ese estilo. Entonces la pregunta que yo te quería hacer, claro, era justamente eso. Lo que tú propones es como un modelo de ordenamiento, no necesariamente de que hay una realidad física o un principio detrás de eso, en el fondo, o un mecanismo que diga, que explique por qué hay una aparición, por qué hay selección, por qué hay cooperación y por qué hay especialización. Y la verdad que mi modelo es la versión en el gran espectro de las cosas más liviana del concepto. Es simplemente un modo de organizar el relato. Entonces yo no estoy diciendo que haya ninguna verdad sustantiva que esté reflejada a través del modelo. En absoluto creo que en el universo existen 4 pasos, o ni siquiera, de hecho soy aún más crítico y más claro, que es interesante esta conversación porque no las tenemos en los otros webinars. Si tú vas y empiezas a hacer un correlato con la evidencia empírica, mi modelo no es un buen modelo. O sea, no resiste ni el más mínimo análisis de tratar de hacer correlatos con la data, sea como sea que agarrar la data. Y no es mi pretensión, yo no busco no hacer ni un modelo, ni primero, ni que sea testeable, ni que sea inherentemente verdadero, y lo digo al principio muy sutilmente y al final del libro muy explícitamente. Lo único que quiero es que sea un modelo útil y placentero. Entonces quiero que me midan mi libro, de hecho en ese sentido no es científico, es artístico. Quiero que si alguien me diga tu modelo me pareció poco interesante, es una crítica válida, o aburrido, es una crítica válida. Pero no si me dice, mira, en realidad creo que hay una quinta etapa. Creo que sería una crítica absurda, digamos, porque no es mi pretensión. No sé si responde a tu pregunta, Tomás. Sí, justamente. Esa había sido una de nuestras dudas iniciales, por ejemplo, que eran los motivos de caras de espanto, por ejemplo, o de posibles sustos que uno podría tener. Sí. Es justamente por eso. Ahora, como a mí, en lo personal, a mí me encantó la ambición. Yo te felicito por eso.
Me encanta la ambición de tomar un problema grande y trabajarlo. Y salir con un producto. Yo empecé hace poco a leer el libro de Jared Diamond, Guns, ¿cómo se llama? Guns, Germs and Steel. Sí. Y me acordé mucho. Primero leí tu libro y después leí el de Mira, Jared no, Diamond. hay un montón de Y Diamond, hay un me llamó mucho la atención que pensamiento el inicio y la pregunta del principio, en el fondo, ustedes tenían la pregunta que motivaba el libro, en el fondo, era parecida, en el fondo. Sí. O sea, yo reconozco abiertamente una inspiración de Diamond en la manera de plantear las cosas y sobre todo él le pone mucho énfasis a la influencia del entorno a los sistemas. Es geógrafo, de hecho, entonces dice, creo que él va demasiado allá, pero sí, hay una influencia súper clara de Diamond. Sí. De hecho, él hablaba de que era geógrafo, que su papá era como, no me acuerdo en este momento, pero que era un poco de, ¿cómo se llama? De polímata en ese sentido. Sí. Oye, Daniel, tú eres máster en inteligencia artificial y el capítulo 7 se trata un poco, bueno, quizás este es el capítulo más, podríamos decir una aventura dentro de, porque tampoco es de lo que va a ocurrir en el futuro de la humanidad y que va súper relacionado a esto de la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco quizás de qué se trata esta aventura del futuro del capítulo 7 que se trata en la humanidad. Sí. Una vez más, en esta mesa, en particular, por eso quiero hacer un disclaimer, el máster efectivamente en inteligencia artificial, pero no es computer science, no soy un computer scientist, es cómo aplicar los principios del machine learning para aplicarlo a negocios o a otro tipo de organizaciones. Entonces, no me declaro y jamás me voy a declarar un experto en inteligencia artificial, pero sí es súper interesante porque había mucha discusión de como, digamos, de impactos sociales de este tipo de tecnologías digitales, en particular de aplicaciones digitales que son capaces de aprender por sí mismas y por lo tanto generar ciertos comportamientos que no son predecibles ex ante, y eso como filosóficamente a mí sí me parece una discusión interesante. Primer disclaimer. Segundo disclaimer, en el capítulo 7 yo no tengo ninguna pretensión no soy de Nostradamus ni trato de aventurar eventos particulares, no, en ningún momento digo el año 3222 el hombre llegará a Plutón y lo único que trato es de encontrar ciertos principios que se aplican en los 6 primeros capítulos y ver cómo esos principios muy generales y muy, sobre todo para científicos, muy obvios, cómo aplicar esos principios al futuro de la humanidad. Y hay ciertos elementos que son ciertos para sistemas en cualquier nivel, que para tener un cierto nivel de complejidad, complejidad entendida como el patrón de interacciones, la descripción del patrón de interacción entre sus partes requiere energía, requiere, de ahí tomo la pregunta, necesita energía para mantener una complejidad superior a la de su entorno. Yo no estoy descubriendo absolutamente nada nuevo, de nuevo, la única gracia es que digo, oye, ocupemos este mismo framework para analizar el problema hoy día. Entonces, analicemos el problema del calentamiento global, pero no del típico como que creo que hay una se repite un poquito la manera en que analicémoslo desde esta perspectiva. Eso con respecto al tema del calentamiento global, tengo una mirada simplemente de aplicar principios termodinámicos súper simples y qué cosas podrían o no podrían pasar con Pero lánzate una de las predicciones. La única predicción más o menos interesante que hago es que creo yo, y aquí hay una cosa media de fe, más que yo tengo una fe en la inteligencia artificial, en particular con los sistemas de deep learning. Creo que hay un antes y un después en la tecnología humana. Hasta ahora siempre para generar soluciones tecnológicas hemos dependido de nuestro propio intelecto o a lo más de la capacidad que teníamos para generar inteligencia colectiva entre seres humanos. El deep learning tiene una cualidad, es cualitativamente diferente, no es cuantitativamente, es cualitativamente diferente, que tú le metes inputs o una cierta estructura y es por definición imposible saber el output. Que tengamos un AlphaGo que juega mejor Go, que un problema demasiado complejo, que no es parametrizable, mejor que el mejor ser humano, es un game changer absoluto. Entonces lo único que digo es que dado que hoy día tenemos machine learning, tenemos deep learning que te cambia cualitativamente la capacidad de generar soluciones a problemas,
y ahí soy optimista, porque una opción es decir, sabes que nos van a matar a todos lo que dice la prensa, pero que no creo que tiene mucho sentido. Es decir, en realidad la solución de la tasa de mejora tecnológica va a subir mucho. Y esto va a ir aparejado a más extracción de energía, que no hay otra alternativa. Entonces, básicamente, doy un argumento compelling de que la humanidad le irá muy bien en los próximos 200 años. ¿Y esto basado en inteligencia artificial? Sí, argumento que hay una capacidad de generar soluciones a partir de inputs que es cualitativamente superior, o sea que hay como una tasa, que hay como un quiebre en la tasa de la capacidad humana de producir tecnología o conocimiento y soluciones para abordar los problemas del ambiente, es decir, tecnología. Yo quería aprovechar para hablar de nuevo ahora de inteligencia humana y no volver a la artificial, pero hablar un poco de las obsesiones, porque como científico, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un proyecto, el nivel de obsesión es tanto que a veces necesitas grabar, por ejemplo, en tu teléfono si que tienes alguna idea, o vas a escribir en un post-it y luego vas al computador y no sé qué. De esos momentos de inspiración o de la época en que estaba obsesionado tal vez con trabajar en este libro. Cuéntanos un poco eso de la inversión de energía, porque generalmente uno se enferma, termina el proyecto y wow, como que algo físico te pasa, pero te quería preguntar un poco de esa relación de la obsesión y del trabajo y luego ver eso realizado y como el fruto es como esta campaña de gas, ¿no? Sí. Y que nos habla un poco de esa época del peak, porque dice 10 años, pero ¿cuál fue como la época obsesiva? No, yo creo que fue la época obsesiva fue cuando terminé el máster en Cambridge y tuve esta como epifanía, no sé si definir la palabra, pero decir, oye, en realidad esta tontera que yo estaba haciendo los domingos sin contarle a nadie tiene valor o tiene mucho más valor que lo que yo pensaba que tenía. Me leí los 30 libros en la biblioteca de Cambridge y decía, ¿sabes qué? Acá sí tengo que aportar. Entonces cuando volví a Chile, ahí intencionalmente no busqué pega normal. Dije, este es el momento para parar un poquito. Tenía afortunadamente en ese momento, estaba soltero, tenía los medios para decir, ya me dedico 3-4 meses antes de volver a la vida normal. Y me fui al sur, me fui a Valdivia. Y ahí, efectivamente, y de hecho dije, ya, en estos 3 meses termino el libro. Obviamente mentira. Después 2016, recién en 2019 lo terminé. Pero pasé esa época, comía, respiraba el libro, digamos, y el modelo, y daba vuelta al paso, y miraba los pasos en mí, como me sentía un poco como estos que ven en el cielo, así miraba y se da. Las figuras, los esquemas que dibujaba, se dibujaban. Porque me fui a eso, a dejar. Y de esa época, ahí ya quedó lista la estructura. Ahí quedó definitivamente lista la estructura. Y ahí fue obviamente seguir llenando, investigando, etcétera, simplificando. De hecho lo simplifiqué un poquito, la estructura que tenía esa época, y yo me volví un poco loco con esto. Y después la simplifiqué un poquito más, pero básicamente ahí quedó listo el libro. Esa fue la época de Luna. Oye, Marcelo tiene una pregunta acá. Dice, ¿te encontraste con algo inesperado en el proceso? Cuando lo estabas escribiendo, por ejemplo, o cuando lo presentaste, una reacción inesperada de alguien que lo haya leído, buena o mala. La verdad que va a sonar a promoción, pero ha tenido mucha mejor recibimiento de lo que yo esperaba. Yo en algún momento, cuando escribía, a mí obviamente me daba mucho placer intelectual y me llenaba de orgullo. Cuando ya estaba terminando el texto, estaba muy contento con él. Yo me puse el propósito de no, porque mucha gente me decía, oye, ya está bueno, mándalo a alguna editorial o algo, y yo decía, esto no va a estar listo hasta que no sea mi libro favorito. Por esto no estoy diciendo que es el mejor libro del mundo, estoy diciendo que lo voy a hacer de tal manera que sea para mí, mi libro favorito. Y fue en ese momento cuando dije, ya, este es mi libro favorito y no sé cómo mejorarlo más, para mí, ahí paré y ahí lo mandé a la editorial. Entonces fui súper como, que también obsesivo, y el granito fue, yo se lo mandé a Editorial Planeta. Partí con Planeta simplemente porque es la más grande, la que te da más prestigio, mejor distribución a las librerías, pero como cold email, hola, tengo un borrador, lo dejé bien bonito, eso sí, para que fuera como atractivo, como que se notara como un producto terminado, estaba corregido, etcétera, etcétera. O sea, era un producto que ya era bastante profesional, pero de un desconocido a Editorial Planeta. Y mi sorpresa cuando 2 o 3 semanas después me contestan y me dicen, Daniel, nos leímos el borrador, nos encantó, queremos publicar, queremos firmar contrato. Ahí fue un evento
realmente inesperado. Yo ya se lo iba a mandar a editoriales como Cada vez peores, y eso sí fue un espaldarazo gigante. Y muchas gracias, y felicitaciones. Oye, ¿lo esperabas o no? ¿O te tomó por sorpresa? No, me tomó por sorpresa. O sea, lo mandé porque tenía que mandarlo, pero no me esperaba. Fue rápida la respuesta también. Es que además se lo leyeron rápido, es que efectivamente tenía cierta esperanza de que, oye, igual podemos verlo, pero 6 meses después en el fondo, pero fue a las 2 o 3 semanas, entonces se lo leyeron rápido. Ese fue el primer momento. Y después yo pensaba que iba a ser mucho más nicho, pensaba que iban a haber 4 personas en el mundo que le iba a gustar, no sé, personas tal vez más como esta misma mesa, que, oye, qué interesante la unión de las ciencias, pero que jamás iba a ser un producto masivo. Y de hecho yo creo que ahí en ese cambio de clip fue Ítalo. Yo cuando en Londres, yo no contaba mucho tampoco porque dije, un libro que une disciplinas científicas, vamos a jugar fútbol, ¿qué te pasa? Y algunos amigos míos que empezaron a leerlo, que no eran, que considero que son gente extraordinariamente inteligente, pero no particularmente interesados o apasionados por la ciencia, y le empezó a gustar, le empezó a ser interesante, y ahí fue cuando vi como un segundo salto de decir, oye, tal vez mi libro no es para un nicho muy chico, sino que efectivamente puede ser un libro un poco más masivo. Y ahí también obviamente ya es como este quiebre de realidad de la inteligencia artificial. Se produce un cambio cualitativo. Oye, algunos, nos van quedando yo creo que 9 minutitos ahí para ir cerrando el webinar, pero te quería preguntar porque durante este viaje del Big Bang hasta el día de hoy se tratan innumerables temas de todo tipo, o sea, y de todas las ciencias también. Pero ¿qué tema a ti que te haya como mind blowing, así que te haya que a ti te haya encantado, un tema digámoslo más bien llevémoslo a piso, ¿no? A algo que realmente ocurra en el día de hoy o que haya ocurrido en el pasado o del futuro, en este caso, que a ti te haya... Sí, acá no sé si hay algún biólogo en esta mesa porque tal vez voy a dar una explicación y voy a hablar brutalidades. Pero... O sea, eso es lo que más hay en Nexos, ¿eh? Así que está un campo minado. Perfecto. Rodrigo es biólogo, perfecto. Entonces ya me voy a llevar no, hay ciertos temas como de por qué tenemos, de por qué nuestra experiencia como seres es como es. Ahora voy a explicar, suena muy vago. Entonces, por ejemplo, una pregunta filosófica tradicional es ¿por qué tenemos que sufrir? Y la verdad que desde un punto de vista termodinámico y evolutivo, cuando juntan los conceptos, que es lo que hago durante todo el libro, juntar conceptos termodinámicos y de evolución por selección natural, tiene mucho sentido que nuestros cerebros tengan mecanismos que nos hagan sufrir, que es como dar vuelta a la pregunta. Eso a mí me lo encuentro fascinante, que uno siempre, ¿qué tenemos que sufrir? En realidad, hace mucho sentido que tengamos que sufrir como criaturas. No había otra manera de que, o sea, no había otra manera, pero en nuestro curso evolutivo era muy lógico que desarrolláramos mecanismos que nos hicieran sufrir más abajo. Lo mismo con la muerte, y acá Rodrigo tal vez, pero en ciertos animales pareciera haber indicios de que la muerte es más bien un mecanismo más que una consecuencia inevitable. Hay ciertos como timing de cuándo y de cómo se van envejeciendo las ciertas especies que produce beneficio, según algunos modelos, en términos de la especie, a nivel de especie, no de individuo obviamente, pero a nivel de especie, de generar respuestas rápidas a cambios del ambiente. Entonces, hay animales que no mueren. De hecho, bueno, la famosa jellyfish que tiene como un ciclo que se repite una y otra vez. Se tiene efectivamente reproducción celular eterna. Me imagino que tú leíste el libro de Dawkins, ¿no? El gen egoísta. Sí, yo creo que lo he leído sin exagerar 5 veces. Un libro maravilloso. Eso siempre yo leí el resumen en YouTube, ¿eh? Y me quedé con las ganas de leer el libro para verlo, pero el concepto de que sean los genes los que de verdad mandan es una patada cerebral. No, exacto, pero ahí la pregunta que él responde es ¿por qué somos altruistas? Porque el darwinismo como más naif te diría deberíamos ser todos egoístas, estamos tratando de sobrevivir, y él se lleva, y claro, y dice no, en realidad sí, el ente que decide, que hace el driver del proceso de selección natural, no está a nivel de individuo, está a nivel de los genes, y el gen egoísta, además el título es bellísimo. Entonces, hay varios temas parecidos de que como que
de cómo al entender la lógica evolutiva y la lógica termodinámica, empieza a hacer mucho sentido cosas que son parte de nuestra experiencia diaria. Y eso es fascinante, a mi juicio. Y no sé, Rodrigo, si me quieres corregir a tú algún concepto profundamente equivocado. Sí, que... Bueno, que no tiene micrófono Rodrigo en todo caso. Sí. Todo fascinante, muy bien. Todo fascinante. No dijo todo correcto, muy interesante, dijo todo fascinante. Oye, ya que nos quedan un par de Como minutos. buen biólogo, un amigo una vez perdón. me dijo, yo estoy el 99% cierto, siempre hay que dar Como en economía también. Sí. un poquito de incertidumbre. Tomás, ¿ibas a decir algo? No, yo iba a hacer, ya que nos quedan unos 5 minutos, ¿qué piensas tú pensando también en el capítulo 7 y hacia futuro? Tú mencionaste el tema de la inteligencia, por ejemplo, artificial. Otro tema que es fascinante o que podría quebrar el futuro de la humanidad es, por ejemplo, la edición genética. ¿Qué pasa si nosotros somos capaces de editarnos a nosotros genéticamente? Cosa que ya existió. O sea, ya existen un par de seres humanos que ya están editados genéticamente, muy inmoralmente, pero existen. Pero ya se dio el paso. El binario Ya se dio. Entonces, ese hito en la humanidad ya se dio. Sí. ¿Qué piensas un poco de eso ya a futuro? Yo por efectos de espacio dejé ese tema fuera, pero conceptualmente es lo mismo. Sobre todo, si de hecho, cuando el típico tema medio de masivo y todo, de la singularidad, se suele pensar de que es asociado a la inteligencia artificial, pero en realidad cualquier manera de hacer que el intelecto humano supere la barrera que tiene hoy día va a producir los mismos efectos. Es este cambio cualitativo como en la curva de la capacidad de generar conocimiento y tecnología, etc. Y una manera, la que yo abordo, porque de nuevo, incluso por elecciones artísticas, de la inteligencia artificial, en términos de concepto, la edición genética, en particular la edición genética de nuestro cerebro, que afecte el funcionamiento y la capacidad de nuestro cerebro, generaría la misma consecuencia. Y hay una tercera manera en que se puede generar esa misma consecuencia, que es a través de, conceptualmente, digamos, de dispositivos eléctricos o de cualquier tipo que mejoren nuestra capacidad también intelectual. Entonces, y eso también produciría este quiebre, produciría una capacidad superior a la que hemos tenido históricamente como seres humanos de producir conocimiento y tecnología. Oye, bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando en realidad. La última pregunta, y aquí me voy a poner 100% marquetero, pensando que viene Navidad y la opción perfecta para regalar Clarity. ¿Dónde se puede encontrar Clarity, Dani? Muy buena pregunta, Italo. Tenemos nuestra página web, aimclarity.com, AIM como aim clarity, aspira la claridad, aimclarity.com, y ahí pueden encontrar la versión incluso física, pueden comprarla en busca libre y llega a todos los lugares del mundo. Bueno, y en Chile están las librerías, todas las librerías del país. ¿Alguna partida firmada? No. Porque yo estoy en Londres y los libros están en Chile. Pero le dejé a una librería que se llama Bros, le dejé como 30 firmados. Así que podríamos organizar algo por ahí. Muchas gracias, Marcelo. Sí. Caro, yo creo que aquí te doy el pase para que vayamos cerrando, pero muchas gracias a todos. Estuvo increíblemente interesante. Yo me atrevo a decir aquí, y Dani, yo creo que, no sé si compartes conmigo, pero yo creo que de los webinars, conversatorios, paneles de discusión, charlas que hemos tenido, me atrevo a decir por lejos el más interesante, porque se puede entrar en el nivel ya más riguroso, intelectual. No, la pregunta de Tomás, como que me interesan estos temas, me interesa hablar y aclarar Claro, yo creo que mucha gente en otros webinars se da con la idea de que yo estoy tratando de presentar una teoría del todo y es no es eso. Así que sí, muchas gracias por la atención, por asistir y claro, por darle la oportunidad a un no científico de escribir de ciencia.
Oh, absolutamente, yo me quiero unir también a las felicitaciones. Daniel, espero que con esto también el libro se dispare, sobre todo mucho más en Chile y con los chilenos que estamos en Estados Unidos. Así que muchas felicidades también por todo el trabajo involucrado y también a ti, Ítalo, excelente la conversación, fue muy dinámica. Así que a todos los asistentes los invito de nuevo a que nos sigan en nuestras redes sociales de Nexo Chile USA, y por Instagram, Facebook, etcétera. Y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias Chao, chao. a todos los asistentes. Chao a todos. Pasamos súper. Chao, chao. Muchas gracias. Y entonces ahí vamos a terminar la grabación, Tomás. Finish recording.